Buenos días, mi amiga y hermana en Cristo. Te saludo con mucho gusto, felicitándote por haber completado tu primera semana. No sé si crees que lo hiciste perfecto o no, pero no se trata de eso, mi hermana. Se trata de perseverar. Y te voy a dar un consejo desde ahorita. Si algún día se te va, que no leíste todo o no leíste lo que te tocaba en el día y ya después retomas porque el Señor te llama otra vez a su presencia, te atrae. No te mortifiques por ponerte al corriente con lo que ya pasó. Lo que me gusta de este plan de lectura es que está hecho, como dice el título, para estar todas juntas en la misma página. De hecho, ese es el título, ¿no? En la misma página. Entonces, la idea es que si un día te atrasas o pasaron varias cosas en tu vida, no sé, te desanimaste, lo que sea, simplemente retoma. Ve a la fecha, qué día estamos, ese día hay una lectura, ese día lee lo que estamos leyendo y avancemos juntas, que de eso se trata, de caminar juntas en este reto. Y bueno, ¿qué viene para esta semana? De acuerdo con nuestro plan de lectura, vamos a entrar a nuestra semana 2 del reto de la lectura de la Biblia. Y en esta semana vamos a empezar a leer cartas. En esta semana ya leímos pues todo lo que fue el Evangelio de Juan, el apóstol, y no solamente discípulo de Jesús, sino que también fue de los que estuvo en el grupo más íntimo, ¿no? De esos tres que estaban ahí más cerca a él. Y él escribió del Nuevo Testamento un total de 5 libros, que fue pues el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera cartas de Juan y el Apocalipsis. Y es importante resaltar, mi hermana, que la tradición dice que Juan fue uno de los únicos discípulos que no murió como de formas muy violentas. La mayoría de ellos tuvieron que entregar su vida al Señor por defender la fe, a veces muriendo en formas pues muy trágicas, pero él pues no, él permaneció hasta el final. Y estoy segura que debió haber sido muy duro para él haber visto morir a sus condiscípulos y a muchísimas gentes después que también creyeron en el Señor, la persecución que hubo para la iglesia y todas las cosas que pasaron. Y lo que me anima mucho es saber que una persona que vio y vivió tanto aún hacia los últimos días de su vida era perseverar en la misma fe, no solamente para él, sino para animar a otros a que no dejaran el camino de vida. Entonces toma eso en cuenta cuando estés leyendo la carta, los consejos que ellos dan a las iglesias sabiendo que quizá ya están pues viejos y que no saben qué va a venir, si van a poder vivir más años, y que lo que están escribiendo es para animar a los creyentes a perseverar. ¿Quién diría que esas palabras que ellos pensaban que estaban escribiendo solamente para la gente de su época y alrededor, el Señor por su gracia las iba a conservar para que miles de años después tú y yo las siguiéramos leyendo? Y cómo es que eso que animó a ellos en ese tiempo hoy sigue siendo vivo y sigue siendo de valor y de relevancia para nosotras en una época tan diferente. Qué grande es nuestro Dios. Y bueno, lo que vamos a estar leyendo, como ya te comenté esta semana, son cartas. El Nuevo Testamento está estructurado de la siguiente manera. Primero tenemos los 4 evangelios, después tenemos el libro de Hechos, que es un libro como de historia, lo que pasó con la iglesia después de que Cristo ascendió al cielo y le dejó la gran comisión. Y después todo lo que viene ahí son cartas. Son cartas que los diferentes autores, por ejemplo, Juan, Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas, pero otros que algunos desconocemos su nombre, como la de Hebreos, mandaron a las iglesias de la región. Recuerda que en ese tiempo no tenían las facilidades que tenemos hoy de poder comunicarnos de manera casi instantánea, así que la forma más fácil en que ellos podían transmitir un mensaje a otro era a través de cartas. Estas cartas muchas veces, aunque se dirigían a una iglesia en particular, como sucede con el caso de la iglesia de Éfeso, al final decían, ¿no? Cuando se haya leído esta carta, mándesela a la iglesia tal y ustedes vean la iglesia que se mandó allá. Entonces también servían como una especie de circular, ¿no? Mandar una carta pero que después se compartiera con otros. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y algo bien importante que te quiero decir, mi hermana, es que creo que a veces tristemente nos hemos acostumbrado como a tomar versículos que nos gustan mucho, que se ven bonitos, que se leen hermosos y te alientan, y los ponemos en tazas y en cuadernos bien decorados, que no está mal, pero ten en cuenta una cosa, mi hermana. Dios no nos dejó un tarjetero de versículos aislados como de
toma la tarjetita y a ver qué dice, ¿no? Dios nos dejó historias. Y una historia tiene un principio, tiene trayecto y tiene un final. Entonces, creo que a veces hemos cometido el error de acostumbrarnos a leer solamente porciones de cartas aquí y allá, pero no nos tomamos la molestia de leer las cartas completas de principio a fin. Velo de esta manera: si tu esposo, una amiga que quieres muchísimo o alguien muy importante para ti te mandara una carta, yo estoy segura que tú no agarrarías leyendo la carta como voy a leer el final y luego voy a leer un parrafito acá de en medio y luego voy a leer el principio y me voy a quedar solamente con el primer párrafo porque me gustó mucho y voy a meditar en esa sola frase que me dijo mi amiga. No, ¿verdad? Si tú recibieras una carta de alguien, lo que tú harías sería tomar la carta súper emocionada y leerla de principio a fin. Seguramente la leerías muchas veces y quizás hasta la conservarías con mucho cariño como para regresar a ella cuando necesitaras recordar algo importante. Entonces, las cartas que vamos a leer, mis hermanas, tienen más o menos esa intención que hemos dejado de lado. La carta, por ejemplo, que primero vamos a leer es la carta de Éfeso y es una carta de animar, es una carta que manda Pablo para animar a la iglesia. Luego está la carta de Filipenses, que es una carta que básicamente se regresa como un agradecimiento por una ofrenda que la iglesia dio. Y la carta de Colosenses es una carta de confrontación, por así decirlo, porque es una carta donde él está como diciéndoles, hey, han salido muchos falsos maestros, muchas filosofías que se quieren mezclar, como díganme si no nos pasa en nuestros tiempos que queremos que sea la Biblia más psicología o la Biblia más estas corrientes que están aquí ahorita, ¿no? Y queremos como hacer una mezcla, ¿no? Lo mismo pasaba en la iglesia de Colosas y Pablo escribe para decir, hey, no, Cristo es Cristo, ¿no? Entonces, cada carta pues tenía un objetivo diferente de acuerdo con una problemática o una necesidad que había, pero la idea era pues que las personas la leyeran completa y luego la compartieran con otros. Entonces, mi hermana, acostúmbrate a hacerlo así también, a leer las cartas completas, porque creo que es precisamente cuando leemos solamente una partecita sin entender todo el contexto que malinterpretamos las cosas. Entonces es bueno leerlas todas. Así que bueno, ánimo con esta semana. El Señor te fortalezca, te bendiga, te conquiste y te siga mostrando esas cosas grandes y ocultas que están ahí para ti y que Él te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Pues adelante, mi hermana, vas muy bien. Yo pienso, si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje a mi yo del pasado, sería sigue leyendo, ahí está todo lo que necesitas, así que eso mismo pues te lo digo a ti ahorita. Adelante, mi hermana.